Vamos a 4:15. Les voy a leer la de Samuel 3. Ya había leído 1 y 2. Ahora les voy a leer 3 y 4, yo pienso. Para que sigan leyendo este libro, porque estamos leyendo la de David, The House of David, en Prime. Y la verdad está bien suave. Es un buen programa. La actuación está fenomenal. El diseño de la actuación está fenomenal. Todo está chido, la mera verdad. Así que Samuel 3. El niño Samuel servía ante el Señor bajo la supervisión de Eli. En aquella época no se escuchaba un mensaje del Señor con frecuencia y las visiones no eran comunes. Una noche, Elijah se había ido a acostar en su habitación. Sus ojos estaban tan débiles que no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Entonces el Señor lo llamó, Samuel. Entonces Samuel respondió, aquí estoy. Entonces corrió hacia Eli y le dijo, aquí estoy, ¿me llamabas? Yo no te he llamado, respondió Eli. Vuelve a la cama. Así Samuel volvió a la cama. Entonces el Señor volvió a llamar Samuel. Y Samuel se levantó, fue a ver a Eli y le dijo, aquí estoy, ¿me llamabas? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Eli. Vuelve a cama. Vuelve a la cama. Samuel aún no había llegado a conocer al Señor y no había recibido ningún mensaje de él. El Señor volvió a llamar por tercera vez Samuel. Ese se levantó, fue a ver a Eli y le dijo, aquí estoy, ¿me llamabas? Entonces Eli se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al muchacho. Así que Eli le dijo a Samuel, vuelve a cama y si escuchas el llamado dile, habla, Señor, porque tu siervo te escucha. Así Samuel volvió a cama. El Señor llegó y se quedó allí, llamando igual que antes, Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió, habla, porque tu siervo te escucha. El Señor le dijo entonces a Samuel, presta atención, porque voy a hacer algo en Israel que sorprenderá a todos los que los escuchen. Entonces, cuando cumplire todo lo que he dicho, de principio a fin, entrará contra Ela y su familia. Le dije que juzgara a su familia para siempre por los pecados que él conoce, porque sus hijos blasfemaron contra Dios y él no trató de detenerlos. Por eso le juré a Eli y a su familia la culpa de Eli y de sus descendientes no se quitará nunca con sacrificios ni con ofrendas. Ay, Dios. Samuel permaneció en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del templo del Señor como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Eli la visión, pero Eli lo llamó y le dijo, Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te ha dicho? Pregunta Eli. No me lo ocultes, que Dios te castigue muy severamente si me ocultas algo de lo que dijo. Así que Samuel le contó todo y no le ocultó nada. El Señor respondió a Eli, que haga lo que le parezca bien. Samuel siguió diciendo, el Señor estaba con él y aseguraba de que todo lo que decía era fiel. Todo, todos en Israel, todos en todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconocían que Samuel era un profeta del Señor digno de confianza. El Señor siguió apareciendo en Silo, porque ahí se revelaba a Samuel y le entregaba sus mensajes. ¿Ok? O sea, aquí estamos mirando que Dios, el Señor, pues, ya se le aparece a Eli, ya se le aparece, ya está teniendo una conversación que antes la tenía bueno, ya se le está apareciendo a Samuel, que antes la tenía con Eli, pero Eli, por no hacerle caso y por dejar que sus hijos hagan lo que les plazca en este mundo y no están recibiendo a Dios, los tiene que castigar, porque pues a toda su descendencia los va a castigar, como quien dice, a Samuel ya no va a tener descendencia porque sus hijos blasfemaron hacia él. Y Samuel ya está recibiendo la palabra de Dios, o sea, como quien dice, ya se le está apareciendo, ya está sintiendo que el Señor le habla. Samuel 4. Y las palabras de Samuel se comunicaron a todos los israelitas. Los israelitas marcharon para enfrentarse a los filisteos en la batalla. Acamparon en Benecer, mientras los filisteos hacían en Afec.
Los filisteos atacaron a los israelitas en formación, y cuando la batalla se extendió, los filisteos derrotaron a los israelitas, matando 4,000 de ellos en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita regresó por el campamento, los ancianos de Israel preguntaron: ¿por qué el Señor no ha derrotado toda hoy ante los filisteos? Vayamos a buscar el arca de pacto del Señor al Silo, para que nos acompañe y nos salve de nuestros enemigos. Así que el ejército envió hombres a Silo y trajeron de vuelta el arca de pacto del Señor Todopoderoso, el que está sentada en su trono entre los querubines. Ovni y Finís, los hijos de Eli, estaban ahí en la arca del pacto del Señor. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todos los israelitas dijeron un grito tan fuerte que hizo temblar el suelo. Cuando los filisteos oyeron todo el griterío, preguntaron: ¿qué significa este griterío en el campamento de israelita? Cuando se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se asustaron. Un Dios ha llegado al campamento, dijeron. Estamos en problemas porque nunca había sucedido algo así. Entonces, un desastre para nosotros. ¿Quién nos salvará del poder de estos poderosos dioses? Entonces, estos son dioses que atacaron a los egipcios, toda la clase de plaga del desierto. Sean valientes y luchen como verdaderos hombres filisteos. De lo contrario, terminarán como esclavos de los israelitas, tal como ellos fueron sus esclavos. Sean hombres de verdad y luchen. A la mera verdad, estoy leyendo. Mi leer no es perfecto, por eso estoy leyendo, para que a lo mejor un día ya me puedan entender. Pero ahí estamos, ¿ok? Así que los filisteos lucharon y los israelitas fueron derrotados. Para uno huyó a su casa. El número de muertos fue muy grande. 30,000 de la infantería israelita murieron. No nomás 4,000, 30,000 de la infantería israelita murieron. El arca de Dios fue capturada y murieron Ovni y Finís, los hijos de Eli. Se acabaron todo el ejército que tenía Eli, se acabó. Israel ahorita está sufriendo. Un hombre de la tribu de Benjamín huyó aquel día de la batalla hasta Silo. Su ropa estaba rota y tenía tierra en toda la cabeza. Cuando llegó allí, estaba sentado en la silla junto al camino, atentado a las noticias porque estaba preocupado por el arca de Dios. Cuando el hombre llegó a la ciudad y dio su informe, todo el pueblo lloró a gritos. Eli oyó el llanto y preguntó: ¿qué es todo este ruido? El hombre corrió hacia Eli y le contó lo que había sucedido. Eli tenía 98 años y sus ojos estaban fijos porque no podía ver. Acabó de llegar de la batalla y dijo el nombre: hoy he huido de ella. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Eli. Israel huyó de los filisteos. Fuimos derrotados, respondió el mensajero. También tus 2 hijos, Ovni y Finís, fueron asesinados en el arca de Dios, y la arca de Dios ha sido capturada. En cuanto se mencionó el arca de Dios, Eli cayó en espaldas de la silla junto a la puerta de la ciudad. Como era viejo y pesado, se rompió la nuca y murió. ¡Damn! Eli había sido el líder de Israel durante 40 años. Amén. Eli, su nuera, la esposa de Finís, estaba embarazada y a punto de dar luz cuando escuchó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Se puso de parto y dio a luz, pero sus dolores de parto fueron demasiado fuertes y justo antes de morir, las mujeres que la atendían le dijeron: no te rindas, has dado a luz a un hijo. Y por ello no contestó ni dio ninguna respuesta. Entonces llamó al hijo Incabot, diciendo: la gloria ha sido de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada, y su suegro y su marido habían muerto. Ella dijo: la gloria ha dejado a Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Samuel 5. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron de Edner a Asdod. Llevaron el arca de Dios del templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Cuando el pueblo de Asdod se levantó temprano al día siguiente y vio que Dagón había caído de bruces frente al arca del Señor, así que tomaron a Dagón y lo volvieron a colocar. Cuando se levantaron temprano
a la mañana siguiente, vieron que Dagón había caído de bruces frente al arca del Señor, con la cabeza y con las manos rotas. Tirando el umbral, solo su cuerpo permanecía intacto. Por eso 2 sacerdotes de Dagón, todos los que entran al templo de la Dagón y de Asno, no pisaban un umbral ni siquiera hasta ahora. El Señor castigó a los habitantes de Asdod y sus alrededores devastados y plagados de hinchazones. Cuando los habitantes de Asdod vieron lo que sucedía y dijeron: no podemos dejar que el arca de Dios de Israel se quede aquí con nosotros, porque no estamos castigando a nosotros y a Dagón, nuestro Dios. Así que mandaron a llamar a todos los gobernantes filisteos y le preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Dios de Israel? Lleven el arca de Dios de Israel a Gad, respondieron. Así que la trasladaron a Gad. Pero una vez que trasladaron el arca a Gad, el Señor también actuó contra esa ciudad, sumiéndola en una gran confusión y atacando a la gente de la ciudad, jóvenes y ancianos, con una plaga de hinchazones. Entonces se enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero en cuando llegó, los dirigentes de Ecrón gritaron: han trasladado el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Así que mandaron a llamar a todos los gobernantes filisteos y les dijeron: el arca de Dios de Israel que se vaya, vuelta al lugar de donde vino, porque si no, nos van a matar a nosotros y a nuestro pueblo. La gente moría en la ciudad creando un pánico terrible, pues el castigo de Dios era muy duro. Los que no morían estaban plagados de hinchazón y el grito de auxilio del pueblo llegaba hasta el cielo. Ese fue capítulo 3, 4 y 5 de Samuel. A lo mejor no la entendieron, yo le estoy tratando de entender, a veces la tengo que leer 2 veces, 3 veces, pero se va haciendo así la historia, hasta que el punto que la vuelvo a entender. Y sí le estoy entendiendo, no crean que no. Ten for.